Saludos, muy buenas noches y bienvenidos. Es viernes 28 de octubre, récord histórico de parados. Rozamos casi los 5 millones. Nunca antes había estado tanta gente sin poder trabajar. Según la encuesta de población activa que hemos conocido esta mañana, en los últimos 3 meses, el número de parados ha aumentado en 144.700 personas. Y algo muy llamativo, de esos 5 millones de parados, casi 1.300.000 son andaluces. Y desde el PP, su portavoz regional valora estos datos como insostenibles para la región. Rosario Soto considera que demuestra que el modelo de Griñán y del PSOE ha fracasado en Andalucía. Y el Parlamento andaluz reprueba a Durán y Lleida. PSOE, PP e Izquierda Unida aprobaron ayer la reprobación del candidato de CiU a las elecciones por considerar una ofensa al pueblo andaluz las declaraciones que hizo sobre los jornaleros. Dijo que estos reciben un PER para pasar toda una mañana o el día en el bar del pueblo. Y los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, y el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentran ya en Asunción, Paraguay, para participar en la cumbre iberoamericana que comienza hoy, que cumple 21 ediciones. Zapatero reitera el total compromiso de España con Iberoamérica y defiende el papel del Estado como garante de la igualdad de los ciudadanos. Y las autoridades de Tailandia han ordenado nuevas evacuaciones como consecuencia del empeoramiento de las inundaciones en Bangkok. En las últimas horas ha aumentado el número de personas que han tenido que abandonar la ciudad por emergencias. El gobernador de Bangkok ha señalado que las próximas 48 horas son cruciales para saber si la marea alta en el Golfo de Tailandia, que han pronosticado los expertos, impedirá que el río descargue su caudal del agua en el mar. Y en Turquía también se siguen buscando vidas. Entre tanto, surge el milagro cuando se rescata a una nueva persona que aún respira bajo las ruinas. Y como no es viernes y como siempre les recomendamos ir al cine, entre los estrenos vamos a hablarles de una opción para aquellos románticos, Tímidos Anónimos. Jean René, jefe de una fábrica de chocolate, y Angélique, chocolatera de talento, son dos personas muy sensibles. Les une su pasión común por el chocolate. Se enamoran pero no se atreven a confesarlo. Su timidez enfermiza tiene a alejarles, pero se sobrepondrán a su falta de confianza en sí mismos y con el riesgo de desvelar sus sentimientos, el amor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estar a solas con una mujer es una tortura. Señorita Delange. Ahora deberá tocar a alguien. Toca. Y vamos a conocer toda la actualidad deportiva de la mano de nuestro compañero Hugo Vaca. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo viene hoy el día? Hoy el día bastante completito porque tenemos una nueva jornada de liga. En este caso estamos hablando del Fútbol Club Barcelona, del Madrid y del Levante, ese equipo que está también. En el Real Madrid hay problemas, solamente va a tener 2 entrenamientos Josep Mourinho para poder competir el próximo sábado frente a la Real Sociedad. Un partido donde no jugará seguramente Benzema, volverá Higuaín al once titular, pero el que sí es seguro y tiene puesto fijo es Cristiano Ronaldo. En el Fútbol Club Barcelona, en este caso, la lesión de Pedrito complica las cosas para Pep Guardiola. Tiene también a Felay y a Alexis Sánchez lesionado, con lo cual el técnico catalán tendrá que retirar de la cantera, en este caso, de su posible 11 titular, está Iniesta y en este caso Cesc Fábregas. Guardiola hablaba hoy en rueda de prensa y elogiaba también a Messi, al juego de ese equipo y al del Real Madrid. La buena racha que está teniendo el Levante está para atrás pasando las fronteras. En este caso viene gente de un prestigioso periódico como el New York Times para hablar y hacer un reportaje sobre cómo puede ser un equipo con tan bajo presupuesto que le esté jugando de tú a los grandes de la Liga Española. Todo esto se lo contamos en el final de nuestro tiempo de noticias, pero antes vamos a hacer un repaso por otras informaciones de esta jornada. El PSOE andaluz se niega por 9ª vez a que el Parlamento, por iniciativa del PP y apoyo de Izquierda Unida, esclarezca la trama de los seres fraudulentos.
Bruselas llama la atención a España, reclama Zapatero una segunda vuelta de tuerca a la reforma del mercado laboral. Los bancos los que recibieron el mayor palo. Y en vísperas de Todos los Santos, los cementerios de España son muy visitados. Hoy nos fijamos en Sayalonga, Málaga, el único con forma redonda construido en 1830. Lamentablemente, récord histórico de parados, rozamos casi los 5 millones. Nunca antes había estado tanta gente sin poder encontrar trabajo, según la encuesta de población activa que hemos conocido esta misma mañana. En los últimos 3 meses el número de parados ha aumentado en más de 144.000 personas. Y algo muy llamativo, de los 5 millones de parados, 1.300.000 son de Andalucía. Casi 5 millones de parados. La cifra de la EPA se ha quedado muy cerca. En total, 4.978.300 personas sin trabajo. La encuesta de población activa del tercer trimestre arroja una tasa de paro del 21,52%. Es el porcentaje más alto desde finales de 1996. Entre julio y septiembre el número de desempleados aumentó en 145.000 personas. La ocupación cayó en 147.000 personas hasta los 18.156.000. La tasa de actividad es del 60%. Ha aumentado el número de hogares en los que todos sus miembros están en paro. Hay 1.425.200 hogares en los que nadie trabaja. Y ha descendido el número de familias con todos sus integrantes ocupados hasta los 9.058.300. Servicios, construcción y agricultura son los sectores donde más creció el paro en el tercer trimestre del año. Y el paro en Andalucía aumentó en 54.100 personas durante el tercer trimestre de 2011. El número total de desempleados se sitúa en 1.232.900 parados y la tasa de paro alcanza ya el 30,93% según la EPA. Los mayores tasas han correspondido a Almería, Córdoba y Huelva. Y desde el Partido Popular su portavoz regional valora estos datos como insostenibles para nuestra región. Rosario Soto considera que demuestra que el modelo de Griñán y del PSOE han fracasado en Andalucía. 1 de cada 4 parados reside en Andalucía. La región lidera el aumento de paro en España y lidera también el desempleo de toda Europa. Andalucía supera el 31% de paro. La tasa de paro en nuestra comunidad autónoma en Andalucía es insoportable y se evidencia que el modelo socialista, el modelo de Griñán, ha fracasado. El problema en nuestra tierra es que Griñán es incapaz de crear empleo. La portavoz regional de los populares señala a Griñán por haber acabado con las oportunidades de los andaluces, oportunidades para que mujeres y jóvenes, los más azotados por el paro, encuentren trabajo. Rosario Soto también lamenta que el aumento del desempleo se haya duplicado respecto al año anterior. A su partido asegura le interesa la región y Mariano Rajoy mirará por los intereses de los andaluces. Él cree en nuestra tierra, en las oportunidades de nuestra tierra, sabe que hace falta un cambio, sabe que hace falta apostar por Andalucía. Y tantas familias sufriendo como están sufriendo en nuestra tierra necesitan el respaldo de políticas serias y coherentes. Y Andalucía va a tener ese respaldo. Rosario Soto manda un mensaje a los socialistas andaluces que vayan a las colas del INEM en lugar de ir a los colegios a repartir panfletos. Y ayer en el Parlamento, cuando ya se vislumbraba cuáles iban a ser los datos de la EPA, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, mostraba su esperanza en las políticas de empleo, dado el panorama desolador que tenemos que afrontar. Cerca de 1.200.000 parados en Andalucía y casi 5 en la totalidad del país. Arenas ha reprochado al presidente de la Junta que sus políticas de empleo rozan a diario la malversación y la prevaricación. José Antonio Griñán, por su parte, ha reconocido sentirse culpable por las cifras del paro, no porque vayan a quitarle votos, ha dicho, sino porque quita oportunidades a los andaluces y andaluzas. Récord histórico de paro en Andalucía, Andalucía récord de paro en Europa, 1.200.000 andaluces en el desempleo, y cuando uno vive esa tragedia del desempleo, lo que hace es mirar con esperanza a las políticas de empleo. Pues bien, señor Griñán, se ha demostrado desgraciadamente que sus políticas de empleo en Andalucía rozan a diario la malversación
y la prevaricación. Digo responsable, y creo que además es profundamente doloroso este crecimiento del paro, no porque vaya a quitar votos a nadie, sino porque quita oportunidades a los andaluces y a las andaluzas. Y Rajoy dice que 5 millones de parados son la primera razón para el cambio. El candidato del PP a la presidencia del Gobierno ha denunciado que en el último año se ha incrementado el paro en casi un 9%. Urge un cambio político para la recuperación económica y la creación de empleo. Es el mensaje que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha dejado en Avilés ante los candidatos al Congreso y al Senado por Asturias. Rajoy ha recordado la cifra de desempleo publicada por la EPA, casi 5 millones de personas sin trabajo. Que así no se puede seguir y que esta es la primera razón para el cambio político y que España necesita un gobierno que sepa gestionar la economía, crear empleo y que se deje de frivolidades y de ocurrencias. La política económica de Zapatero ha sido, según el líder popular, un disparate. Al menos nos dejan una lección. Ya sabemos lo que no hay que hacer y ya sabemos cómo no hay que gobernar. Rajoy ha avanzado algunas líneas de la que será su actuación si el PP gana las elecciones el 20 de noviembre. Recortar el gasto de las administraciones, facilitar el crédito a las familias y empresas y apoyar a los emprendedores. Precisamente el desempleo ha sido uno de los asuntos por los que Bruselas ha llamado la atención a España. Los líderes de la Unión Europea reclaman a Zapatero una segunda vuelta de tuerca a la reforma del mercado laboral, pero fueron los bancos españoles los que recibieron el mayor palo. Las nuevas exigencias de capital de máxima calidad supondrán que el Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y el Banco Popular necesiten 26.000 millones de euros. Las 5 grandes entidades financieras españolas que deben recapitalizarse para cumplir con los nuevos criterios de solvencia impuestos por la Autoridad Bancaria Europea no tendrán problemas para alcanzarlos. Yo creo que todos podemos, pasar con relativa tranquilidad el bancos y cajas, porque en realidad de los 5 bancos son 3 bancos y 2 cajas. Deberán reforzar su capital de máxima calidad hasta el 9% y para ello necesitarán 26.161 millones de euros. Son los requisitos más exigentes de los impuestos por la EVA. La autoridad bancaria penaliza a la deuda pública de España e ignora las provisiones genéricas de su banca. Los presidentes de las grandes entidades no han tardado en reaccionar. Yo creo que se ha abordado un tema que me parece que no había que abordarlo de esa forma. Nosotros, lógicamente, lo aceptamos. Pues es un poco chocante, efectivamente es contraintuitivo, porque en primer bote, pues eso efectivamente repugna, ¿no? casi al sentido normal, ¿no? A la intuición que tiene sobre las cosas. Según estimaciones del Banco de España, el Santander tiene que reforzar su capital en 14.971 millones, BBVA en 7.087, Banco Popular en 2.362 millones, Bankia en 1.140 y la Caixa en 602. Así, el esfuerzo que deberá hacer la banca española por captar capital supone casi la cuarta parte de las necesidades del conjunto de la Unión Europea, solo superado por Grecia. Y los jueces alemanes rechazan la vía rápida para aprobar el rescate del euro. El segundo senado del Tribunal Constitucional alemán ha decidido hoy que los derechos de decisión del Pleno de Bundestag no pueden ser asumidos en caso de urgencia por un grupo extraordinario formado por tan solo 9 diputados. No a la vía rápida para el rescate del euro en Alemania. El Tribunal Constitucional ha rechazado el procedimiento acordado por el Parlamento para aprobar de forma urgente las medidas y mecanismos de ayuda. Los jueces creen que los derechos de decisión del Bundestag no pueden ser asumidos por un grupo de solo 9 diputados. El Parlamento alemán había aprobado que ese pequeño grupo de políticos, miembros de la Comisión Presupuestaria, tomara decisiones de urgencia sobre el rescate al euro o el Fondo de Estabilización para ganar tiempo. Pero el Constitucional no lo ve así y exige que el Gobierno federal acuda al Parlamento cada vez que tenga que aprobar una medida de rescate o de apoyo. La sentencia da la razón a 2 diputados de la oposición socialdemócrata. Según ellos, este poder de decisión en manos de 9 diputados violaba sus derechos como parlamentarios.
Y la inflación baja una décima y se sitúa en el 3% en octubre. Según este organismo, este descenso de los precios es consecuencia principalmente de la estabilidad de los de la electricidad frente a la subida del precio del año anterior. Los precios empezaron a incrementarse en octubre del año pasado, cuando la inflación interanual se situó en el 2,3% y alcanzó su máximo en abril. La inflación interanual ha bajado una décima en octubre y se ha situado en el 3%, según el indicador adelantado del índice de precios de consumo. La estabilidad de los precios de la electricidad frente a la subida del año anterior es una de las causas principales de este descenso. En cuanto al IPC armonizado, que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona del euro, la inflación interanual se ha mantenido en octubre en el 3%. El dato definitivo del IPC de octubre se conocerá el 15 de noviembre y no suele variar de forma significativa. Si se confirma esta cifra, sería la vuelta al descenso de este indicador después de que en septiembre se produjera la primera subida en 4 meses. Los precios empezaron a incrementarse en octubre del año pasado, cuando la inflación interanual se situó en el 2,3% y alcanzaron su máximo en abril de este año, en que se situó en el 3,8%. En mayo comenzó su bajada y pasó del 3,5% de ese mes al 3% de agosto, tendencia que se rompió en septiembre. Y hablamos de Durán y Lleida porque el Parlamento andaluz acordó ayer con los votos de PSOE, PP e Izquierda Unida la reprobación del candidato de CiU a las elecciones por considerar una ofensa al pueblo andaluz al afirmar que los jornaleros reciben un PER para pasar toda la mañana o toda la jornada en el bar del pueblo. Esta reprobación aparece recogida en una proposición no de ley del PSOE y en otra del PP. Los populares se llegaron a comprometer a votar a favor de la iniciativa completa del PSOE si además se incluían las vertidas en los últimos tiempos por socialistas como Pascal Maragall, Miguel Iceta o José Montilla, algo a lo que se opuso el Partido Socialista. La Cámara instó también al Gobierno andaluz a que remitiera a Josep Antón Durán y Lleida información sobre la naturaleza, objetivos y resultados de los planes de empleo rural. Eso ha sucedido con Durán y Lleida, que se permite atacar además de manera reiterada a Andalucía y que al atacar a Andalucía ha atacado a 8 millones de andaluces y andaluzas. Porque el señor Durán se sitúa en una supuesta atalaya de superioridad económica y mira con desprecio a aquellos que piensan que tienen inferioridad. Y ese desprecio se refiere en este caso a los campesinos de Andalucía, a los que les niega la colaboración del pueblo catalán. Y también ayer en el Parlamento andaluz el PSOE se negó por 9ª vez a investigar los expedientes de regulación de empleo fraudulentos. El Partido Popular ha presentado hasta 9 iniciativas para esclarecer la trama de las ayudas a empresas ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla durante la etapa de José Antonio Griñán como consejero del Gobierno andaluz. La mayoría absoluta socialista en la Cámara ha impedido de nuevo investigar el escándalo de los seres fraudulentos o el caso Mercasevilla, desde que en 2009 el PP propusiera por primera vez una investigación parlamentaria. Desde entonces el resultado ha sido siempre el mismo: los votos del PP e Izquierda Unida a favor de abrir una investigación, con el PSOE enfrente negando tal posibilidad. La mayoría socialista ha rechazado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz solicitada por el Partido Popular sobre la trama fraudulenta de ayudas a empresas ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla durante la etapa de José Antonio Griñán como consejero del Gobierno andaluz. Se trata de la 9ª ocasión en que la mayoría absoluta socialista en la Cámara impide investigar el escándalo de los seres fraudulentos, o también llamado caso Mercasevilla, desde que en 2009 el Partido Popular propusiera por primera vez una investigación parlamentaria. Desde entonces, el resultado de cuántas iniciativas se han propuesto ha sido siempre el mismo: los votos de PP e Izquierda Unida a favor de abrir una investigación, con el PSOE enfrente negando tal posibilidad. La última comisión de investigación parlamentaria en Andalucía se creó en 1995. Desde entonces no ha prosperado ninguna en la Cámara andaluza. El PP ha denunciado la concesión por parte de la Junta, a través del llamado Fondo de Retiles de la Consejería de Empleo, 42 ayudas a empresas por un importe de 35 millones de euros. Y otras 19 ayudas a 13 ayuntamientos de la Sierra Norte de Sevilla por valor de 3,1 millones de euros.
Dichas ayudas estarían avaladas por el actual secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Vieira, cuando era consejero de Empleo de la Junta y presidente del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía, conocido como IFA. Esas ayudas estarían avaladas por el actual secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Vieira, cuando era consejero de Empleo de la Junta y presidente del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía, más conocido como el IFA. El Partido Popular ha puesto esos datos en poder del juzgado que investiga los seres irregulares. Pues la portavoz popular en Andalucía, Rosario Soto, en su comparecencia de hoy se ha referido también a este asunto. Ha manifestado que la Fiscalía Anticorrupción ha tenido que suplir a la Junta en la defensa del erario público al demandar a la juez Mercedes Salaya que imponga una fianza y acuerde los embargos oportunos a los imputados en la supuesta trama de los SERE. Ha dicho que es rotundamente falso que la consejera de Empleo haya puesto en marcha los pertinentes expedientes para solicitar el reintegro del dinero público que se cobró indebidamente. Soto ha vuelto a pedir explicaciones al presidente de la Junta. Nosotros entendemos que es la hora de Griñán, que Griñán tiene que dar muchas explicaciones. Griñán tiene que explicar dónde está el dinero público. Griñán tiene que explicar dónde está el dinero del fondo de Reptiles. Tiene que explicarlo. Tiene que explicar el papel de la Junta de Andalucía. Griñán tiene que explicar el papel del Partido Socialista. Y una semana después del anuncio de cese de la violencia por parte de ETA en la Diputación de Vizcaya, ha sido retirado un cartel simbólico de la lucha contra la violencia. Desde 1997, un cartel con el lema "Necesitamos paz" colgaba del balcón del Palacio Foral. Algunas víctimas del terrorismo y todos los partidos políticos, excepto Bildu, fueron testigos de este acto. Es el adiós a un símbolo. El cartel que reclamaba la paz en la fachada de la Diputación de Vizcaya ha sido retirado esta mañana tras permanecer colgado en la balconada durante 14 años. El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, ha sido el encargado de descolgar este cartel ante la presencia de los diputados forales y portavoces de todas las formaciones políticas, excepto Bildu, que no ha asistido porque, en su opinión, el conflicto aún no ha acabado. También ha estado presente una amplia representación del PNV encabezada por su presidente Iñigo Urkullu, así como numerosos ciudadanos que se han congregado frente al Palacio Foral. En su discurso, el diputado general de Vizcaya ha recordado que su mayor anhelo cuando tomó posesión en 2003 era quitar el cartel, un deseo que ve cumplido ahora tras el anuncio de cese definitivo de la violencia de ETA. José Luis Bilbao ha señalado que en este día para la historia cobra especial relevancia el respeto a las víctimas del terrorismo. Dolor, dolor, dolor. ¿Para qué ha servido tanto dolor? Para nada. Nada han conseguido más que mucho dolor de tantas y tantas víctimas causadas por su deshumanizada acción. Víctimas a las que les debemos respeto, apoyo y sobre todo recuerdo. Les debemos memoria, con mayúsculas. No vamos a olvidar nunca a quienes han padecido en sus carnes el azote terrorista. El diputado general ha añadido que a partir de ahora toca a todos sumar y trabajar por la convivencia sin perder la memoria. Y continúa la ronda de contactos entre el Lehendakari Patxi López con los partidos políticos tras el anuncio de alto fuego de ETA la pasada semana. El Lehendakari recibe hoy a Bildu para analizar la situación generada tras la declaración de la banda terrorista. Ayer Patxi López se reunía con representantes de centrales sindicales. Esta tarde Bildu le traslada la necesidad de arriesgar tras el anuncio de ETA. Y de ETA también ha hablado el expresidente del Gobierno, José María Aznar, en el 5º aniversario de la fundación de NAES. Ha pedido que no se pague precio alguno a los terroristas y que no se facilite ninguna vía para que ETA y sus cómplices políticos escapen a su derrota. Y ahora hay que hacer efectiva esa derrota. Hacer efectiva la derrota significa que no hay precio alguno que pagar a los terroristas. No lo hubo cuando mataban, no lo puede haber ahora. Son los terroristas y sus cómplices los que tienen una deuda que pagar a la nación, a la democracia, a las víctimas. La cuestión hoy no es si ETA está derrotada. La cuestión es impedir que ETA escape a su derrota.
Y una huelga de prisiones retrasa el juicio por el arsenal de ETA en Portugal. El juicio de Andoni Zengotita Bengoa, acusado de montar un almacén de explosivos de ETA en Portugal, quedó aplazado hasta el 15 de noviembre. El juicio a Andoni Zengotita Bengoa, acusado de montar un almacén de explosivos de ETA en Portugal, quedó aplazado hasta el 15 de noviembre por una huelga de funcionarios penitenciarios en Portugal. Los testimonios de esta quinta sesión del juicio fueron todos de policías que intervinieron en la inspección de la vivienda donde ETA guardaba un arsenal para cometer atentados en España. En la vista han declarado los últimos 5 testigos de los más de 40 que ya han testificado e identificado, en varios casos, a Zengotita Bengoa como uno de los 2 presuntos etarras que vivían en un chalet de la localidad lusa de Óbidos, donde la policía encontró 1,5 toneladas de explosivos. La estrategia de la defensa se ha basado en cuestionar la legalidad de las diligencias policiales sobre el hallazgo de los explosivos, pero las declaraciones de los peritos, policías, vecinos y comerciantes han reconstituido con fidelidad las actividades al servicio de ETA de Zengotita Bengoa y el otro supuesto miembro de la organización terrorista, Oyer Gómez Mielgo, detenido ya en Francia, que vivía con él.